Benjamín Solari Parravicini nace en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898 y es conocido por sus dibujos proféticos que realizó en el transcurso de su vida. Durante toda su vida se dedicó a la pintura con bastante éxito, llegando a obtener medallas de oro, felicitaciones por parte del presidente Alvear y hasta logró que el rey Alberto I comprara una de sus obras. A Parravicini se lo conoce también como el Nostradamus argentino, y aparentemente ya durante su infancia tenía contacto con lo paranormal, diciendo que interactuaba con ángeles, duendes y hadas. Su padre era psiquiatra, y preocupado por su hijo lo sometió a intensivos análisis médicos que no demostraron que tuviera enfermedad alguna. Por entonces, el pequeño Benjamín preanunciaba una guerra que estallaría en el 14, la Primera Guerra Mundial, que sería su primera predicción. Hasta su muerte, a los 76 años, creó un total de 1000 dibujos proféticos sobre importantes acontecimientos que sucederían en la Argentina y en el mundo, que él llamaba psicografías, que hoy se suelen interpretar a través de redes sociales. ¿A quién se refiere con el hombre gris? ¿La Argentina tendrá su propia Revolución Francesa? Existe una creencia de que muchas de sus predicciones se cumplieron, como la bomba sobre Hiroshima, el atentado de las Torres Gemelas y la asunción del Papa Francisco. Estos dos últimos sucesos reflotaron su nombre en los medios de las últimas décadas, incluso a nivel internacional. Según los seguidores de su vida y obra, dicen que sería imposible contabilizar sus aciertos y que otros, más espectaculares, creen están en el camino de cumplirse. Por ejemplo, Víctor Manuel Jara, un estudioso de la vida del artista, mencionó en una completa monografía con aciertos el lanzamiento del primer satélite artificial y del primer ser vivo al espacio, los peligros de la cibernética y la robotización, la Revolución Cubana, la crisis de los misiles en Cuba, la Segunda Guerra Mundial, las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el fenómeno hippie de los años 60, los experimentos genéticos, la fecundación in vitro, la aparición de pestes y enfermedades desconocidas, la aparición del tercer sexo, la caída de los valores morales, religiosos y espirituales en el año 2000 y el incremento de los delitos urbanos. Al no tener descendencia, varios de los amigos del pintor recibieron su legado, dibujos y textos proféticos, entre ellos el ingeniero y parapsicólogo Sigurd von Wurm, el parapsicólogo y ufólogo Pedro Romaniuk, el astrólogo Norbert Pakula y el ufólogo Fabio Serpa, quien le dedicó un libro y lo bautizó con el título de El Nostradamus argentino. En 1968, Solari Parravicini fue entrevistado por el periodista Roque Escobar, de la entrevista Skew, de orientación católica, publicada entre 1960 y 1993. Allí relata su experiencia con seres que identifica como extraterrestres, su llamado astronavegos, en el centro de Buenos Aires. Durante una fría noche, bañada de niebla, él y un amigo se cruzan con un individuo de apariencia inusual, alto, muy rubio, con ojos grandes, redondos y sin párpados. Este ser les hace seña para que se dirijan hacia la diagonal, en dirección a la casa de gobierno. Ellos no lo hicieron caso, y su amigo le lanzó la pregunta: «Che, ¿no te parece que este hombre no es de este mundo?». Días después, el artista dice tener otro encuentro con este ser y otros similares. Esta vez estaba solo. Salía del teatro, de haber visto My Fair Lady en el Teatro Nacional y comido, después de su plato favorito, un puchero de gallina. Serían como las 3 o 4 de la madrugada. En esa época había muchos asaltos por acá y tuve miedo, de manera que decidí tomar por la diagonal rumbo a Belgrano. Cuando iba cruzando la calle, se me apareció el hombre otra vez. Describe una experiencia en la que, tras perder el conocimiento, se encuentra en lo que cree que era una nave espacial. Me encontré como en un borde de un barco con una baranda que parecía de metal. Era como una explanada negra, como de caucho. Entonces aparezco yo, allí. No sé cómo, y me encuentro con 2 seres iguales. Muy sonrientes, me saludaron poniéndome las manos en el hombro. El periodista le preguntó si creía que estaba en un plato volador y Parravicini afirmó: «Sí, claro, no hay duda».
y vuelve a describirlos como parecidos a los seres humanos, muy lindos y fuertes, y que hablaban todos los idiomas porque eran telépatas. «¿Usted también es telépata?», le dijeron, además de contarle que venía de Venus. Desde allí observa distintos lugares del mundo, incluyendo la punta del obelisco de Buenos Aires y otros lugares como Cristianía y Canadá. Al final de la experiencia regresa a Buenos Aires, bastante mareado. Vuelve a toparse con el hombre alto que intenta abrazarlo y después se da cuenta de que ya no tenía más la revista de My Fair Lady. Las pinturas del artista tienen sus misterios. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, el Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal atesora el óleo El Circo Va, donado por Solari Parravicini. La obra, con un bufón andrógino y hastiado, con un moño, con los colores nacionales, ocupa el centro de la escena. Fue restaurado hace poco tiempo. En la parte posterior de la obra, la profesional que se ocupó de esta tarea, Elisa Martínez, se encontró con otro payaso. Curiosamente, en el reverso de la misma se halla otro payaso con técnica y características diferentes, y ahí surge la duda. Si el segundo payaso es una obra inconclusa o fue puesta allí de manera intencional y esconde tras de sí algún significado, otro enigma sin resolver. En general, las profecías de cualquier adivino suelen ser tan amplias y tan ambiguas que pueden interpretarse de cualquier manera, pero la gran mayoría de los eventos que predijo Parravicini tienen fechas, por lo que suelen ser más exactas. Entre sus dibujos se encuentran una gran variedad de acontecimientos históricos que se hicieron realidad años después. El atentado a las Torres Gemelas y el asesinato de Kennedy. En el 2001 comenzó la fama mundial de Parravicini cuando se descubrió que había predicho el atentado a las Torres Gemelas. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará, como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. Escribió el pintor en 1939. El pictograma tiene un dibujo en el que se puede ver a la Estatua de la Libertad partida a la mitad y en medio del humo edificios derrumbados al costado. Otra de sus predicciones consistió en el asesinato de John F. Kennedy. Un golfer americano gobierna y le matan joven, escribió Parravicini en 1938. Un cuarto de siglo después, el 22 de noviembre de 1963, esta frase cobró sentido cuando Lee Harvard Oswald disparó contra el presidente norteamericano y le quitó la vida. La exploración del espacio y Fidel Castro en Cuba. En 1937, Parravicini adelantó lo que sería la revolución cubana comandada por Fidel Castro. Cabeza barbuda, que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las Antillas, manifestó. En cuanto a la exploración de los cielos, el artista también predijo con varios años de anticipación que el ser humano conquistaría el espacio. Hombres voladores en la era del 60 al 70, vaticinó en 1938. Ese mismo año acertó que Laika, la perra espacial soviética, se convertiría en el primer ser vivo terrestre en la órbita de nuestro planeta. El Can será el primer volador, redactó Parravicini. Pandemia de COVID-19. El último gran acierto de Parravicini es la pandemia del coronavirus. Artista dibujó en 1935 el pictograma que muestra una cabeza de un hombre de aspecto oriental, que en su frente tiene una circunferencia que se asemeja al virus visto por un microscopio. Además, en el rostro se insinúa una máscara de oxígeno. Resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste, expresó el artista. Argentina y el futuro. Las mayores controversias de las obras de Parravicini surgen en los dibujos en los que se centró en la política argentina. Existen varios pictogramas que hacen referencia a nuestro país. Uno de los más conocidos habla sobre una división entre 2 bandos. La Argentina despedazada, partida en 2 ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La Iglesia hará silencio, la oración vencerá, sostuvo en 1939. Parravicini vaticinó para el futuro del país una insurrección que culminará con la llegada del hombre gris, una persona que no elige entre blanco y negro o entre izquierda y derecha. Concretamente, 2 de sus profecías hacen mención a este misterioso individuo. El primer dibujo lo hizo en 1938, Nuevo Sol, Nueva Luna. El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición, luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros.
de soberbios gritos y de gritos vencidos. Llegarán 3 jefes y dirán, no serán, mas después serán una fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a hacer y éste será. Él será un hombre gris, anotó al pie. La segunda ilustración fue hecha bastante tiempo después, en 1971. La Argentina tendrá su Revolución Francesa. El triunfo puede ver sangre en las calles, si no ve el instante del hombre gris. Gracias por llegar hasta acá. Te agradecería mucho que te suscribas y dejes tu like. También podés apoyar este canal a través de Mercado Pago. Y hasta la próxima historia de arte.